yo creo que ahí hay otro elemento también muy interesante, ¿verdad? Del libro, que te había llamado también la atención, me comentabas, Borja, que es Santo Tomás, ¿no? Así es, el dedo índice de Santo Tomás. Porque esta historia que tú has comentado de las dos cabezas, ¿no?, de Pedro y Pablo, es como una novela, vamos, podría ser, ¿no? Pero lo que pasa es que es real, como la vida misma. Y otro flash, ¿no?, de este libro, los 12, es precisamente ese índice, el dedo índice de Santo Tomás, que fue introducido en la llaga de Cristo, ¿no? ¿Sabemos algo de él? Ese episodio evangélico, lo puedes contar, ¿no? Después de la resurrección de Jesús, ¿no? Cuando primero se aparece una primera vez a sus apóstoles y no está Tomás, sí, en esa ocasión, y en la segunda, y Tomás dice, bueno, es que hasta que yo no toque, introduzca mi mano en las llagas del Señor, no voy a creer, ¿no?, que Él ha resucitado, ¿no? Y bueno, y yo dedico efectivamente un capítulo a Tomás, aparte de trazar pues un semblante humano de él, cómo era Tomás, dónde había nacido, dónde entregó su vida por amor al Señor. Bueno, pues hay temas que no te pasan inadvertidos precisamente, ¿no? Y uno de ellos es este, ¿no? El dedo índice de Tomás, que es tremendo, ¿no? Estoy localizando ahora en mi manuscrito este capítulo, recién entregado ya el libro a la imprenta, y os insisto, si lo reserváis por Amazon ya, lo vais a recibir, y además no corréis el riesgo de que se agote el libro, como pasó con Últimas Noticias de Jesús, que tuvieron que poner en marcha rápidamente una segunda y una tercera edición, y poder recibirlo el mismo día, ¿no? Que aunque sea el día 8, pues bueno, siempre de alguna manera os lo habrán regalado los Reyes Magos, ¿no? Claro, nunca es tarde si de hecho es bueno, ¿no? En este caso, profundizar, porque además, claro, a mí lo que me da atención es que en los evangelios pues no tenemos tanta información al respecto, ¿no? Y tenemos muchas veces que o bien acudir a documentos históricos, como tú haces, o incluso también arqueológicos, ¿no? Y eso son como piezas del puzzle que van encajando y que de alguna manera pues también nos ratifican un poco en todo lo que en los evangelios se refleja, ¿no? Y a mí también, si quieres lo comentamos ya más adelante del programa, me llama mucho la atención que los propios católicos, y yo mismo también lo reconozco, somos unos ignorantes de nuestra fe, ¿no? Ves, por ejemplo, yo que sé, a los musulmanes, ves a los judíos, a los protestantes, ¿no? Y tienen un conocimiento de su religión que asombra, ¿no? En cambio, los católicos muchas veces hemos podido caer en esa tibieza, quizá, no lo sé, yo hablo por mí mismo también y lo reconozco, esa tibieza, esa zona de confort, ¿no? Esa fe pues un poco, digamos, muerta, ¿no? Porque la fe también hay que resurgirla, la fe hay que vivirla también en comunidad, y la fe también se basa mucho también en el conocimiento, ¿no? Y en la historia, porque eso de alguna manera es lo que tú has hecho también en Últimas Noticias de Jesús, ¿no? Ya no solo creer en Jesús, que es Dios hecho hombre, sino que es que además a ojos humanos se puede probar perfectamente que Jesús existió, ¿no? Que estuvo aquí en este mismo mundo en el que estamos nosotros, y eso, tengas fe o no, no lo puedes negar, ¿no? Es tan real como la vida misma, ¿no? Yo creo que es una disquisición muy, muy oportuna la que acabas de hacer, Borja, y hablábamos precisamente de la falange, del dedo índice de Tomás, ¿no? Bueno, pues se conserva hoy día. ¿Tú lo sabías antes de leer el libro? Ni idea. Yo tampoco. Antes de componerlo y de prepararlo, yo tampoco tenía ni idea. Me lleva una cantidad de sorpresas, Borja, cuando investigaba este libro, pues las mismas que se ha podido llevar Juan Manuel de Prada, como comentaba antes, ¿no? Es decir, hay cosas, como tú muy bien decías, que los evangelios, bueno, pues no tenemos mucha información de los apóstoles. Hay incluso apóstoles que pasan absolutamente de puntillas, ¿no? A los que se les menciona una sola vez, ¿no? Simón el Cananeo, por ejemplo, ¿no? Simón el Cananeo, tampoco quiero destripar el libro, no hacemos este programa para esto, pero sí pero claro, Simón el Cananeo, dando piezas. Te preguntarás, ¿dónde está enterrado Simón el Cananeo? ¿Dónde está enterrado Judas Tadeo, compañero suyo de predicación en Persia? ¿Dónde están enterrados? ¿Se pueden visitar? Se pueden visitar. En la Basílica de San Pedro, en Roma. La ciudad eterna.
la ciudad eterna, donde tú has estado. Sí. Hay tantos altares en la basílica, aparte de las estatuas de Bernini, hay tantos altares dedicados en la basílica, 20 y tantos altares. Bueno, pues uno de ellos, Borja, es el altar de San José. En el altar de San José, al pie del altar, están depositados los restos de estos dos apóstoles de Jesús. Mucha gente pasa de largo y no lo sabe, pero realmente pensar que aparte, bueno, también dedico un capítulo entero a la tumba de Pedro, ¿no? Por supuesto. Cómo se descubre la tumba de Pedro, cómo Pío XII, durante el pontificado de Pío XII, cómo para su desilusión se ve que está vacía, y luego en el pontificado de Pablo VI exclama ante el mundo que se han encontrado los restos de Pedro, ¿vale? Bueno, pues ahí están también los restos de otros dos apóstoles, de Judas Tadeo y de Simón el Cananeo, ¿no? A los pies del altar de San José, en la Basílica de San Pedro. Bien, pero estábamos con la falange del dedo índice de Tomás, ¿no? Pues se conserva hoy. ¿Y dónde se conserva? En la capilla de las reliquias de la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén. Ahí está. No sé si lo sabréis, pero allí, en la Basílica de la Santa Cruz, y concretamente en la capilla de las reliquias que alberga esta basílica, está el dedo índice de Tomás, con el cual muy probablemente tocó la herida del costado de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras mayores, Borja. Así es. Y es signo también muy importante, ¿no?, para nosotros, ese dedo de alguien que era incrédulo y que tuvo que palpar a Jesús para creer, ¿no? También de alguna manera es un mensaje para todos nosotros en estos momentos en los que, pues bueno, nuestra fe puede tambalear, pero ahí está eso, ¿no? Entonces, esto es increíble lo que tú dices. Hemos estado en Roma nosotros, por ejemplo, y tantas personas, me imagino, yo incluido, pasamos desapercibidos ante estas cosas, ¿no?, que son tan relevantes en cuanto a todo lo que... ¿A tu fe? Sí. Tu fe no depende de eso, pero verdaderamente se ve de alguna manera fortalecida, ¿no? Porque dices, es como cuando en Últimas Noticias de Jesús, pues comentaba todos los hallazgos arqueológicos, ¿no? La tumba de Caifás, la inscripción de Poncio Pilato. Es decir, no estamos hablando de un cuento, estamos hablando de hechos reales que se produjeron, de personajes que existieron. Pues en este caso lo mismo, por eso decías tú muy acertadamente que este segundo título, Los 12, es un complemento que cierra esa bilogía que yo he dedicado a Jesús de Nazaret, iniciada con Últimas Noticias de Jesús, ¿no? 2 libros que obedecen a mi incondicional devoción y adoración por Jesús de Nazaret, ¿no? Que me cambió la vida. Y como me cambió a mí la vida, se la está cambiando a muchas otras personas pecadoras como yo. Y por eso decidí dedicarle a él estos 2 libros, que son 2 instrumentos suyos, ¿no? Fíjate, Borja, que hablando del dedo índice de Tomás, Santo Tomás, ojo, Santo Tomás, el mismo hombre de carne y hueso con todas sus miserias, que dijo que no creía que Jesús había resucitado y que necesitó ver para creer, ¿eh? Nosotros no vemos, pero creemos. Bendito sea Dios. Le debemos a Santa Brígida, a otra santa que peregrinó allí entre los años 1365 y 1368 y que obtuvo como dádiva en ese viaje la falange del dedo índice, que ella misma llevó luego hasta Roma con toda la devoción del mundo, donde hoy sigue custodiándose. Estuvo en Jerusalén originariamente, pero Santa Brígida fue la que trajo esa preciada reliquia de Jerusalén a Roma. Santa Brígida fue la descubridora, ¿no? La descubridora de esta reliquia. Entre los años 1365 y 1368. Ahí hay una variación de 3 años, pero ahí fue cuando Santa Brígida trajo la falange del dedo índice de Tomás de Jerusalén a Roma, ¿no? Es tremendo, ¿no? O sea, es algo que te deja pues muy tocado, ¿no? Porque, claro, es que de Tomás no sabemos prácticamente nada, ¿no? No. Por los evangelios. Poca cosa hay. No existe una sola alusión tampoco a él en los Hechos de los Apóstoles, ni una sola vez.
ni tampoco nos ha dejado carta ninguna suya. A diferencia de algunos otros de sus compañeros, de los 12 discípulos, ¿no? Pero es tremendo, ¿no? Me estoy recordando cuando he dicho 12, sí, también está Judas Iscariote, incluido ahí, al cual dedico un capítulo al hombre de Queriot, ¿no? Y explico por qué se llama así, cómo murió y muchas otras cosas que han pasado inadvertidas, ¿no? Y que, bueno, que a la luz también de la arqueología, pues se han ido reconstruyendo y bueno, he ido trazando pues incluso un retrato físico de cada uno de los apóstoles, ¿no?